Fotografía del día, que la tenemos cargada. Punto fundamental, anoche, última hora, saben que en el verano pasado, no son los cuentos de la abuela, es lo que sucedió porque nos sirve para dar contexto. Isabel Schnabel, halcón, dijo, hay que poner al euro siendo desinflacionario y para eso hay que tirarlo hacia arriba, hay que darle la seguridad al inversor de que el euro, por subidas de tipos, va a ser respaldado. A partir de ahí cambió toda la fotografía de Christine Lagarde. Hizo caso y mucho a Isabel Schnabel. ¿Por qué les digo eso? Porque a partir de ahí cambió toda la fotografía en torno a que el euro era desinflacionario o inflacionario. Había que apoyarlo a pesar de que no estaba en las condiciones claras que tiene que ir vigilando el Banco Central Europeo para ver la estabilidad y la inflación en Europa. Y aún así Isabel Schnabel dijo eso, todo el mundo se cuadró y dijo, sí, vamos a por el euro. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Vamos, anoche. Ya a altas horas de la noche, Isabel Schnabel aparece y dice, una subida en los tipos de 50 puntos básicos en mayo no es descartable. ¿Qué es lo que sucedió en la última reunión del Banco Central Europeo? Que mucha fotografía de lo que había sucedido y sobre todo lo que se iba filtrando en distintos medios internacionales sobre la presión que había habido en la reunión de Isabel Schnabel para empujar a Christine Lagarde a que en la rueda de prensa dijera el forward guidance de las siguientes reuniones, no alineado a Cholo Simeone, data, partido, data, sino a decir, me comprometo a 50 puntos básicos, como en la anterior reunión. ¿Qué es lo que vio Lagarde? Que se había atado de manos cuando dijo 50 puntos básicos, a pesar de que estábamos en una crisis financiera potente. ¿Qué es lo que está viendo el Banco Central Europeo? Uno, que todo el mecanismo de liquidez puesto en el mercado ha quitado como un soufflé de la fotografía los riesgos en la crisis bancaria, CDS se han disminuido y a partir de ahí ya dijo Christine Lagarde que si la crisis financiera desaparecía, entonces habría que valorar que las subidas de tipos volvían a la normalidad. ¿Qué dijo Schnabel? Si estuviésemos ante una inminente crisis financiera, esto, por supuesto, no podría ignorarse. Las crisis financieras son desinflacionarias. Miren, esta frase nos refleja perfectamente a Isabel Schnabel y lo que el grupo de los halcones está intentando presionar dentro del Banco Central Europeo. En primer lugar, que la crisis financiera, el principal problema que tenga, es que es desinflacionaria, nos deja ver de una manera nítida que en el Banco Central Europeo hay un problema de visibilidad a largo plazo sobre qué es lo que puede y cómo puede afectar a la economía europea. Oiga, que haya una crisis financiera, 2008, el problema no es que sea desinflacionaria. El problema es que te acabas de cargar por el camino la estabilidad económica de toda la zona euro. El problema no es solo que es una gotita al lado de los grandes problemas, que sea desinflacionario. Hombre, por supuesto que es desinflacionario, pero no es el problema. El problema no es que ellos sepan que hay una inminente crisis financiera y que como saben que hay una inminente crisis financiera, saben que ustedes, lo voy a decir en tono metafórico, en 2008 la gente paseaba crisis, 2 semanas antes y entonces ya el Banco Central Europeo ve que hay una crisis financiera y toma una decisión en base a que sabe que hay una inminente crisis financiera. Oiga, la crisis de Lehman Brothers nos estalló. No, pero veníamos de Bear Stearns 7 meses antes. ¿Y qué ha pasado con Silicon Valley Bank? ¿Y qué caldo de cultivo nos deja la fotografía de Silicon Valley Bank? ¿Todo está perfecto en el sistema bancario? Punto fundamental. Si todo está perfecto en el sistema bancario, entonces el BCE puede hacer lo que quiera, lo ponemos entre comillas, lo que quiera, en función de la crisis financiera. Pero ¿cómo que si estuviésemos ante una inminente crisis financiera? Uno, estás descartando que no estamos ante una posible crisis financiera. Dos, estás asumiendo de que ahora mismo no hay una inminente crisis financiera, porque si lo hubiera, no es que nos hubiera 50 puntos básicos, es que nos estarías planteando otra fotografía completamente distinta. Y solo en el caso de una crisis financiera, entonces como las crisis financieras son desinflacionarias, ¿qué más hay desinflacionario? La recesión. ¿Dónde está en la fotografía del norte de Europa
la posibilidad de estar infligiendo ya un daño enorme a la economía europea, llevándola a la recesión, que es profundamente inflacionaria. Y luego, si no estamos ante una inminente crisis financiera que es desinflacionaria e interpretamos a Isabel Schnabel por la restricción del crédito, pero sí es lo que estamos viviendo. Si el Banco Central Europeo ya tiene una subida hecha por parte de los propios bancos comerciales que restringen el crédito porque ven la fotografía de una crisis financiera alrededor de todo el mundo occidental. Ven claramente una fotografía donde ha habido una primera tensión, pero eso no ha acabado. Y no solo han dicho los principales bancos norteamericanos, es la fotografía general de los economistas alrededor de que hay que tener cuidado con lo que puede suceder. Bueno, no es descartable, 50 puntos básicos, tiene la otra pata, aparte de la crisis y de la situación desinflacionaria, está en si Europa puede, en su sano juicio económico, permitirse otra subida de 50 puntos básicos sin llevarnos a una recesión profunda. ¿Por qué? Si esta medida de 50 puntos básicos no vamos a ver sus efectos hasta dentro de 6 meses, y la situación ya de las familias en un entorno hipotecario en el que le está ahogando, en las empresas, en un entorno de préstamos en el que le está ahogando, luego veremos los números del Barça, y entonces vean a partir de los números del Barça lo que le costaría a usted refinanciarse. Y verán cómo el movimiento viene, que el Barça ha tenido que irse a Estados Unidos a que le presten allí. Porque el entorno europeo ahora mismo es mucho más complicado por la restricción del crédito. Lo vemos luego. Isabel Schnabel, punto fundamental en Europa. 50 puntos básicos, esto, tremendo, sobre que si hubiera una inminente crisis financiera, entonces ya es diferente, pero no por la crisis, no por la recesión, no por lo que significaría en la estabilidad económica, sino porque es desinflacionario. Vamos, que lo que le pase al ciudadano / empresa les da lo mismo. Todo lo contrario, golpear, golpear y golpear. Schnabel, punto fundamental del día, con lo que va a suceder con los resultados hoy de las tecnológicas. Miren el siguiente gráfico que nos lleva al otro punto.